Yo veo. Yo ¿Sí? también veo la presentación. ¿Sí? ¿Va? Doctor, Ya, ¿usted no ahí la sí. ve? No, ahora sí. Súper. Ah, ya. Voy a ponerla más grande si puede. Ahí sí, súper. Ya, entonces, junto al doctor Clavero, voy a presentarles de cáncer de pulmón. Entonces, para partir con la definición, vamos a entender como cáncer de pulmón todo cáncer que surja desde el epitelio pulmonar y bronquial. Se clasifica en dos, en cáncer pulmonar de células pequeñas y cáncer pulmonar de células no pequeñas. A nivel mundial es el cáncer de mayor incidencia, con más de 2 millones de casos nuevos en el año 2018, y también es el cáncer con mayor mortalidad a nivel mundial, con 1.700.000 defunciones el año 2018, siendo la primera causa de muerte relacionada con cáncer en hombres y la segunda en mujeres, pero la primera en países de altos ingresos en los que supera a la patología de mama. En Chile, según datos del 2015, es la tercera causa de muerte en hombres y la segunda causa en mujeres. A nivel de incidencia, algunos datos de hace unos años hablaban de que era la tercera causa de perdón, tenía la segunda o tercera mayor incidencia dentro de los cánceres, pero esto ha cambiado un poco en los últimos años, pero su mortalidad sigue siendo alta. Recordar que las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, principalmente, tienen tasas de incidencia mayores a la del resto del país. Por favor, si tienen preguntas, vayan haciéndolas y después hacen un resumen. Pero si hay algo importante, lo vamos parando para que sea un poco menos expositivo y estén. Ok. Entonces, dentro de los factores de riesgo conocido por todos, el tabaquismo va a ser el más importante, asociado al 80-90% de los casos, y su cese de este hábito tabáquico, según estudios, podría producir hasta una reducción del 90% del riesgo de desarrollar un cáncer pulmonar. Otros factores importantes y descritos son la exposición ambiental o laboral a elementos como el asbesto, el radón, el humo, por ejemplo, humo de cocinas, el smog, la contaminación de las ciudades y el arsénico. Otros factores que se postulan están los antecedentes familiares, debido a la asociación del familiar que tiene algunos cánceres pulmonares. Está la radiación, las patologías pulmonares, como la fibrosis, el EPOC, el asma, pero también las infecciones pulmonares tendrían un rol aumentando el riesgo, y otras infecciones como el VIH. Se está también estudiando y discutiendo el efecto de algunos otros elementos como la vitamina B, los virus Epstein-Barr, el virus papiloma humano, dentro de la patogénesis de esta enfermedad. Entonces, una pregunta muy importante es saber si existe una manera de reducir esta mortalidad en esta patología. Para esto se han llevado a cabo diversos estudios, pero dos de los más importantes son estos que les presento acá. El primero fue el National Lung Screening Trial, que tenía siendo una corte de 53.000 personas, tanto hombres como mujeres, que tenían antecedentes de un IPA de al menos 30 y que fueran fumadores activos o con cese del hábito tabáquico de menos de 15 años. Se comparó la incidencia y la mortalidad en el cáncer de pulmón entre los grupos randomizados a una tomografía computarizada de baja dosis de tórax versus una radiografía de tórax. Lo que se encontró fue una reducción de la mortalidad del 20% en aquellos pacientes que se sometieron a screening con tomografía computarizada, y prevendría 3.9 muertes, 4 muertes por cada 1.000 personas en 6 años de seguimiento. El segundo, que es un poco más nuevo, el estudio Nelson, aquí profe Gacitúa quizás me ayude un poco con el holandés, eh, estudió a 13.000 personas, hombres, con un IPA sobre 15, que fueran fumadores activos o con un cese de menos de 10 años, comparando en este caso la tomografía computarizada versus un control regular, no un control con radiografía de tórax. Igualmente encontró una reducción del 20% de la mortalidad en los pacientes
que hacían screening con tomografía. Junto a estos dos se han hecho otros más estudios y ya existen metaanálisis que demostrarían la reducción de la mortalidad en el caso del screening con un TAC. Entonces, la clínica del cáncer de pulmón va a ser bastante amplia. Puede ir desde solo un hallazgo imaginológico a síntomas producto de las metástasis. Dentro de los síntomas más prevalentes van a estar la tos, la baja de peso, la disnea, dolor torácico, la hemoptisis, dolor óseo. Y sus síntomas los podemos dividir según su ubicación y su origen. Los intratorácicos, que son más o menos los que ya habíamos mencionado, los síndromes paraneoplásicos, como el síndrome de secreción inapropiada de H, la hipercalcemia, el síndrome de Cushing, la dermatomiositis, otros, y los síntomas que pueden producirse producto de las metástasis, que principalmente son a hígado, hueso, cerebro y glándulas adrenales. Tanto las adrenales como la de hígado suelen ser asintomáticas. Entonces, ¿cómo realizamos el diagnóstico de esta patología? Súper importante, primero, es tener un alto nivel de sospecha en todo aquel paciente que tenga una historia de tabaquismo importante, o incluso si no lo tiene, pero que tenga una historia de hábito tabáquico, que ya sea adulto, mayor de 50 años, y que tenga un nuevo inicio de síntomas respiratorios. Frente a esta sospecha, nuestro examen de elección va a ser un TAC de tórax con contraste que va a tener mucho mejor rendimiento que la radiografía. En caso de que encontrásemos una lesión compatible, sospechosa de cáncer, posteriormente el estudio se realizaría con un PET-CT. El estudio ideal sería un PET-CT de cuerpo completo más una resonancia de cerebro. No obstante, también hay quienes plantean que el PET-CT sea solo según sospecha o, en vez de un PET, hacer un TAC más un centigrama. Perdón, déjame pararte acá. Sí. Los que plantean eso es solamente por una causa económica. Ok. Está claramente demostrado que el PET-CT muestra más de 10 a 15% más de metástasis a distancia que el escáner y centigrama, y que la resonancia magnética de cerebro muestra entre un 5 a 10% más de metástasis cerebrales comparados con el TAC de cerebro. Entonces, en el mundo ideal, si uno tuviera todo el dinero del mundo y todo se pudiera hacer, y cada vez se hace más en Chile y está incorporado también en el estudio que va a salir del auge, pese a que en pulmones es bastante poco claro, pero uno debería pedirle a todos los pacientes resonancia de cerebro y PET. Esa es la tipificación ideal. Si uno no lo hace es por otras consideraciones, pero eso es el estándar actualmente de tipificación en cáncer de pulmón. Y también, sí, bueno, también el PET-CT es mucho mejor para ver mediastino, pero eso lo menciono después. Finalmente, es mandatorio tener un estudio histológico de la lesión para poder identificar el subtipo de cáncer pulmonar. Entonces, siempre se suele elegir la modalidad menos invasiva, siendo lo mejor en estos momentos una broncoscopía con endosonografía, que es el EBUS, pero se puede recurrir a otros métodos dependiendo tanto de la localización de la lesión como de nuestros recursos. Entonces, partir con el cáncer de células pequeñas, que es aproximadamente el 15% de los cánceres de pulmón, tiene un origen neuroendocrino, lo que explica su rápido crecimiento, el que tenga una buena respuesta a la quimioterapia y a la radioterapia, y también su rápido desarrollo de resistencia en caso de ser un cáncer metastásico. El cáncer de células pequeñas se caracteriza por ser diagnosticado en etapas ya avanzadas, siendo solo un tercio de los pacientes quienes presentan una enfermedad localizada al momento del diagnóstico, a quienes se les puede ofrecer un tratamiento curativo. Su sobrevida es bastante mala, sin tratamiento de 2 a 4 meses, con tratamiento de 16 a 24 meses. Esto es como el promedio. Y el factor de riesgo, el tabaco, se encontraría presente virtualmente en la totalidad de los pacientes con esta patología. Acá, este gráfico se ve un poco mal, pero la idea es que el tratamiento curativo lo vamos a ofrecer cuando no tengamos metástasis y
y en general cuando no tenemos confirmación de la metástasis. En este caso el tratamiento va a ser quimioterapia y radioterapia concomitante. En caso de que la lesión sea pequeña, localizada, estadio, o sea, con un T1-2 y a lo más un N1, también se podría utilizar el tratamiento quirúrgico asociado a quimioterapia adyuvante. En caso de que exista respuesta al tratamiento, se utiliza o se sugiere la profilaxis con irradiación craneal. En el caso ya de que tenga metástasis, el tratamiento es paliativo. Y abajo tenemos las alternativas de tratamiento, que en el caso de la enfermedad localizada, ya habíamos hablado, es quimioterapia, radioterapia o cirugía. En el caso de la enfermedad ya más extendida, tenemos también tratamiento inmunológico, combinación de radioterapia, pero en general la sobrevida ya en este estadio es bastante mala. Espérate un poquito. Para simplificarle los apuntes conceptualmente, el cáncer de células pequeñas es un cáncer re malo. Malo, prácticamente todos los pacientes cuando uno los diagnostican tienen enfermedades. Por lo tanto, en la práctica, prácticamente el tratamiento de todos esos enfermos es quimioterapia. No se compliquen con el algoritmo, ni con el TNM. Uno lo usa en cáncer de células pequeñas, pero en general prácticamente todos son etapa 4 cuando uno los diagnostica. Extrañas excepciones, uno puede un nódulo pulmonar que uno lo reseca sin saber la histología, termina siendo células pequeñas y uno hace quimio posterior. Pero eso no es lo habitual es una enfermedad extensa desde un inicio o con lleno de linfadenopatía mediastínica o metástasis a distancia. Así que eso determina en general inmediatamente el pronóstico del tratamiento. En general, lo que tienen que acordarse es que un tumor malo, agresivo, y que el tratamiento más habitual es quimioterapia. Cirugías excepcional, prácticamente nunca, y se combina con los otros tipos de terapia más bien paliativas, radioterapia, etc. Doctor, ¿Sí? disculpe, ¿esa es la razón por la cual se hace la división? ¿Como gran división de células pequeñas y no pequeñas? Sí, el comportamiento biológico es absolutamente diferente, son prácticamente dentro del no células pequeñas, hay varios tipos histológicos que tienen algunas diferencias, pero son más parecidos. El comportamiento biológico con el células pequeñas es absolutamente diferente. Ya, o sea, quizás lo otro, bueno, poniéndolo, sé que hay una heterogeneidad, pero serían menos agresivos. Claro, o sea, los otros siguen siendo muy malas personas, son como un cáncer de páncreas, más o menos, esa es la sobrevida del cáncer de pulmón a 5 años, 15-16%, o sea, malo, pero dentro de todo este conjunto de mal resultado, el cáncer de células pequeñas es tremendamente agresivo y de mal pronóstico de entrada. Yeah. También tiene bastante recurrencia, por ahí leí que a los 2 años, si bien solían responder súper rápido al comienzo, ya a los 2 años era como el 10% el que se mantenía libre de cáncer. Sí, eso es absoluto, es bastante especial ese comportamiento. Tienen una respuesta inicial a la quimioterapia estándar, etoposio platino, que es lo estándar, rapidísimo, o sea, desaparece gran parte de las masas, etcétera, pero recurren rápidamente y el pronóstico final sigue siendo muy malo pese a todo lo que se está estudiando hasta el momento. Yeah. Guárdense eso en la cabeza, muy mal cáncer metastásico de entrada, generalmente el tratamiento es quimioterapia, no se enreden más en eso. Uh-huh. Y luego está el cáncer de células no pequeñas, que es el más frecuente, menos mal, con un 85%. Su origen en este caso es epitelial, desde los bronquios centrales a los alvéolos terminales, y la ubicación en general del origen se puede asociar a las diferentes histologías. El tratamiento en este caso va a estar supeditado tanto al estadio del cáncer como a la condición del paciente. Tiene un mejor pronóstico del cáncer de células pequeñas, con en estadio inicial una sobrevida de hasta el 75% a 5 años. Y acá tenemos la tablita con los tipos los subtipos histológicos, siendo el más frecuente el adenocarcinoma.
Sí, el adeno ha seguido subiendo un poco, prácticamente en toda la serie mundial, en Chile también, y actualmente casi la mitad de los cánceres, el 50%, y con detección precoz vemos cada vez más de la familia de adenocarcinoma, así que ha seguido aumentando un poquito más y el escamoso disminuye en el tiempo. Esto, acá para que lo sepan, que más que nada que el T está determinado por el tamaño tumoral a grandes rasgos, menor a 3, mayor a 3 pero menor a 5, mayor a 5 pero menor a 7, y dentro de la invasión a los linfonodos, la más importante es el N2, que es ya la invasión a nivel de mediastino, que es lo que va a determinar el tratamiento. Esto es como para que lo tengan, pero lo voy a explicar un poco después. Entonces, el tratamiento en el cáncer no metastásico va a depender primero del estado cardiorrespiratorio del paciente. Para eso se utilizan escalas de valoración, por ejemplo, como el Thoraco Score, para pacientes que van a someterse a cirugía, o la escala de riesgo cardíaco recalibrada, que sí está validada para el tratamiento del cáncer pulmonar. Nuestro tratamiento de elección, en caso de que se pueda realizar, es la resección quirúrgica más la linfadenectomía mediastínica radical. En general, la lobectomía está indicada en tumores sobre 2 centímetros y la segmentectomía pudiese considerarse en aquellos tumores menores de 2 centímetros. Dentro del abordaje inicial de nuestro paciente, bueno, exámenes generales, pedirle exámenes de sangre, o sea, hemograma, función renal, enzimas hepáticas, parámetros de quizás evaluar las fosfatasas, por ejemplo, para la afectación de los huesos. Y lo más importante, bueno, primero la estadificación con imágenes, la biopsia y la evaluación del estado cardiovascular. Todo esto, ¿por qué? Porque dependiendo de la capacidad cardiorrespiratoria de nuestro paciente es el tratamiento que le podemos ofrecer, entendiendo que la cirugía de elección ya está limitando su capacidad ventilatoria. Entonces esto es más que nada para que lo tengan como el concepto de que se utiliza la escala de riesgo para evaluar a qué pacientes solicitarles ya una evaluación cardíaca. En quienes no tienen ningún factor de riesgo podrían pasarse directamente a los test de la función pulmonar, y que dependiendo de la función pulmonar que demuestre el paciente va a ser la cirugía que le podemos ofrecer. Resección, por ejemplo, pasar desde el paciente que está muy bien, desde la resección pequeña hasta la neumectomía. Y en quien no está así, usualmente no se considera la vía quirúrgica. El tratamiento entonces va a depender de los estadios, en estadios tempranos o localmente avanzados, que son el estadio 1 y 2. Tratamiento siempre va a ser quirúrgico a menos que no existan contraindicaciones o el paciente elija algo más. El abordaje puede ser tanto por toracotomía o videotoracoscopía, y se realiza quimioterapia adyuvante en todos aquellos estadios 2 y se puede utilizar también en estadio 1B. En el caso de estadio 1A es solo el tratamiento quirúrgico. La radioterapia va a tener un rol en aquel cáncer que no puede ser operable, y también se puede utilizar cuando no nos quedan márgenes limpios en la cirugía. Otra parte quizás importante del tratamiento es que existen tratamientos a nivel ya moleculares, dependiendo de la genotipificación del cáncer. Por ejemplo, frente a la presencia de oncogenes como el ROS1 o la proteína de fusión ML4LK, o en los pacientes que tengan una mutación en en el factor de crecimiento, receptor de factor de crecimiento, se puede utilizar inhibidores, por ejemplo, de la tirosina quinasa. Y también PDL1, que es un predictor de la respuesta a inmunoterapia, que son otros métodos de tratar este cáncer. Ya estadio 3 ya lo vamos a abordar de una manera distinta de partida, porque lo que nos importa acá va a ser la invasión mediastínica. Cuando tenga invasión mediastínica, ya el tratamiento va a ser multidisciplinario, y en general aquí puede ser con quimioadyuvante, quimioneoadyuvante o quimio y radioterapia concomitantes. En el caso de que sea irresecable, se sugiere la terapia multimodal no quirúrgica.
y ya el estadio 4 va a ir a tratamiento paliativo. El seguimiento, lo importante es evaluar las complicaciones del tratamiento, las posibles recaídas. Es un seguimiento clínico e imaginológico con al menos un TAC de tórax con contraste anual y consulta cada 6 meses con el cirujano. El riesgo de desarrollar un segundo primario pulmonar es de 1 a 2% y un riesgo de 1,8% al año de un nuevo cáncer extrapulmonar. Van a ser factores de mal pronóstico para nuestro paciente, su condición general, que tenga una baja de peso importante, el tamaño tumoral, la histología no escamosa y las metástasis a ganglios o a distancia. Entonces, a método de conclusión, primero, el cáncer de pulmón es una enfermedad muy prevalente y de alta mortalidad tanto a nivel nacional como mundial. Lo que sí es prevenible, ya que sabemos que hasta el 90% va a estar asociado a tabaquismo y se produce una reducción de hasta el 90% del riesgo frente a un cese del hábito tabáquico. E incluso está demostrado que si el paciente no deja el hábito tabáquico pero disminuye su consumo, también disminuye su riesgo. En cuanto al screening, la evidencia actual parece favorable. Falta mucha más evidencia, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que están subrepresentadas en casi todas las cohortes por factores culturales en general, de que fuman menos, pero hay que igual considerar el setting en el que nos encontremos, el recurso del paciente, el sistema en el que estamos. En cuanto al diagnóstico, requiere un alto nivel de sospecha clínica, nos apoyamos con imágenes, que es el TAC de tórax con contraste, y es súper importante determinar la histología. Tratamiento va a depender según el cáncer, la estadificación y el estado del paciente. En el cáncer de células pulmonar, radioquimioterapia, ocasionalmente cirugía, pero como habló el doctor, en general es tratamiento paliativo. Y en el de células no pequeñas, va a ser cirugía siempre que se pueda y multimodal si ya está avanzado. Seguimiento es clínico imaginológico y el pronóstico es malo en el cáncer de células pequeñas y va a ser dependiente del estadio en el cáncer de células no pequeñas. Y esa es la bibliografía. Ok, muy bien. Preguntas. Doctor, Déjala, no saque la pantalla de ahí, déjala puesta por si acaso. Okay. el tabaco, ¿en cuál de esos cánceres es más, como influye más? Es más un factor de riesgo. En todos. En todo. La conclusión es que el tabaco en todos los cánceres de pulmón hace mal no solamente en cáncer de pulmón, como ustedes saben, en otros cánceres de laringe, vejiga, riñón, etcétera. O sea, es muy malo. Y lo que dijo David al final es una de las cosas que todo el mundo, aunque no sean especialistas en esta área, pueden hacer, es tratar con la encuesta corta de que todos los pacientes entiendan el daño del cigarrillo y dejen de fumar. Esa intervención corta que dura 2 a 3 minutos lo pueden hacer en cualquier parte, sea donde estén que estén trabajando, y significa que 1 o 3% de los pacientes van a lograr que dejen de fumar. Así que háganlo. Les quería resumir un poco. Anda diapo por diapo. Algunas cosas. La clasificación histológica es la que conversamos, para que dos grandes grupos, uno muy malo, el otro malo, sigue nomás. Es un cáncer, como si se fijan ustedes en los números, hasta había una pequeña disminución el año pasado, pero hasta hace 2 años era el más importante tanto en incidencia como mortalidad a nivel del mundo. En Chile, hasta el año 2009, más o menos eran 2.500 muertes por cáncer. El cáncer gástrico eran más o menos 3.200. Lo que se ha producido y lo que hizo un estudio que predijimos que iba a pasar, que actualmente hace 2 años, que es el último registro que existe, las muertes por cáncer pulmonar son 3.000, un poco más de 3.000, y las muertes por cáncer gástrico también 3.000. Y la curva sigue en ascenso en cáncer de pulmón porque seguimos fumando como carretoneros como sociedad. O sea, mientras ese hábito no se cambie, lo que van a tener es que en unos 10 años más el cáncer de pulmón va a ser un tremendo problema de salud pública para nuestro país.
O sea, la intervención en tabaco tienen que hacerla lo más posible cada vez que puedan. Esto sigue aumentando, el cáncer gástrico está estable, más o menos en 3.000 muertes al año en los últimos 10, 15 años. Cáncer de pulmón va absolutamente en ascenso. ¿Por qué es más frecuente la siguiente? ¿Por qué es más frecuente en... No, esa anterior. Principalmente en Antofagasta, Arica y Parinacota muy poco, pero en Antofagasta hay 4 registros de cáncer en Chile. Prácticamente es 4 veces la incidencia, que es 15 por 100.000 global en Chile. En Antofagasta es sobre 60.000. ¿Por qué? Mineros, arsénico, fumadores. Fumadores fuman igual que todo Chile. Por la exposición 31% de la población. sí, a los gases, quizás, a los gases de las faenas mineras. No. ¿No? Es por la exposición a arsénico. ¿Dónde? Bien, el arsénico. En el agua. Exactamente. El arsénico en el agua. Y aunque no lo crean, 2 de los embotelladores de agua, de estos que venden agua en galón, etc., sacan agua de la llave contaminada con arsénico en Antofagasta. No es traída de otras partes, ni es agua vertiente, ni ninguna cosa. O sea, tengan mucho cuidado si se quieren ir a trabajar a Antofagasta, tienen que buscar agua que busquen que venga de alguna de las fuentes que no esté contaminada. Y sigue una incidencia horrible, no solamente cáncer de pulmón, sino que otros cánceres en Antofagasta, por la polución ambiental en esa zona. Sigue la siguiente. Eso es lo mismo, lo que hablábamos, lejos, es verdad que los otros son algunos factores, el radón es radiación natural que existe en la Tierra, no está medida en Chile, no sabemos cuánto es, pero las 2 causas más importantes, primero, lejos el tabaco, lejos, y en la zona de Antofagasta el arsénico del agua. Lo otro está bien, pero son menos frecuentes, para que se acuerden. Esquemático. Sáltate esa, quiero volver un poco a esa después. Los cánceres de pulmón, sigue la otra. Anda la etapa. Ya hablamos, esto es todo cáncer de células no pequeñas, lo que vamos a hablar ahora. Fíjense abajo en la sobrevía. La sobrevía sigue siendo, no es muy buena, o sea, pese a la etapa 1. ¿Por qué? ¿O por qué la sobrevida de cáncer de pulmón es mala? Porque los pacientes no dejan de fumar. Pero si ya hizo el cáncer de pulmón, ¿por qué es mala? Por lo tardío del diagnóstico, del tratamiento, digo. Eso. El 50% de los cánceres a nivel del mundo se diagnostican en etapa 4, con la sobrevida que pueden ver ahí. El 25%, o sea, un cuarto, esto es más o menos global, en etapa localmente avanzada, etapa 3. Y un 25% en etapa 1 o 2, que es donde uno puede intentar un tratamiento curativo. En Chile, en el sistema público, en general, se diagnostica casi el 80% de los pacientes en etapa 4. O sea, es pésimo. La sobrevida es muy mala. Y eso influye a que la sobrevida general de un cáncer que es altamente agresivo desde el punto de vista biológico sea aún peor desde el punto de vista general. Entonces, el problema es que los síntomas, como mostró David, muestran las anteriores los síntomas. Ese. Tos es absolutamente inespecífico. Disnea, nadie le llama la atención. Y ya cuando aparecen estos síntomas, en general ya traducen enfermedad avanzada, o localmente avanzada, o metastásica. Entonces los síntomas no nos sirven para nada porque estamos llegando tarde a todos los pacientes. Eso generó toda esta epidemiología y la sobrevida y la agresividad biológica de este tumor, que se hicieran todos estos estudios de screening que están desde la época del 60 que le mostraba David. El NLST, el National Lung Screening Trial, y el Nelson son 2 estudios gigantescos, muy bien hechos en poblaciones gigantes que no se van a poder repetir. Y eso han establecido claramente que la detección precoz con escáner
sirve y disminuye la mortalidad por cáncer pulmonar porque uno permite en estos dos estudios y en todos los que se han hecho diagnosticar sobre un 80% de los tumores en etapa 1 en comparación a 80% de los tumores en etapa 4, que es lo que tenemos en Chile. O sea, cambia absolutamente y eso lo podemos tratar. Tiene una serie de otros problemas y riesgos, que uno detecta un montón de nódulos, que hay que hacer algoritmos re complejos de seguimiento, etcétera, etcétera. Pero en el fondo sirve y uno debería hacerlo. Ahora, esta pregunta para David. ¿A quién le hacemos el screening? O sea, todos los screening que vi eran ya en pacientes más añosos, no pacientes jóvenes y con alta carga como de tabaco. Ok. ¿Qué opina el resto? Yo. Si alguien tiene 50 años, 52 años y fuma 20 paquetes años, ¿no le hacemos screening? Sí, yo creo que hay un balance, como dice David, de las dos cosas. Claro, depende del IPA que tenga. Si es muy joven, pensarían hacerle el screening. Pero si es muy viejo y tiene un IPA, digamos, muy menor, también, pero digamos que es como un balance entre las dos, me imagino yo. Entre edad y tabaco, principalmente. El problema de estos estudios, en LST, el National Screening Trial, principalmente, es que usaron un IPA sobre 30. O sea, alguien que tiene un IPA de 30 es que ha fumado con ganas de fumar. Y sobre 55 años. Y se hizo a propósito así los investigadores para demostrar que era positivo. Porque ese estudio no lo iban a repetir nunca más en la vida. Era imposible hacer casi 55.000 pacientes. No era posible por recursos hacerlo de nuevo. Entonces buscaron un grupo de muy, muy alto riesgo para que fuera positivo, y fue positivo. El Nelson usó criterios bastante más relajados, sobre 50 años y con un IPA que va entre 15 y 20, y también fue positivo. En el fondo lo que uno tiene que tratar de balancear es cuánta plata quieres gastar, o cuánta plata tu servicio de salud te permite gastar en esto. Y eso hay diferentes enfoques y hay mucha discusión en este día. ¿A qué grupo? Si tú lo haces en un grupo de muy alto riesgo, claro, va a encontrar, va a tener más resultados, más rendimiento, por decir así, tu screening, pero va a haber un pequeño grupo que se te va a escapar. ¿Saben lo que es NNT? Number Need to Treat. Ya. Hay otro número que se llama NNS, Number Need to Screen, que es cuánto screening tú haces para que sea positivo, que encuentre un cáncer. En la mamografía, ¿cuánto es más o menos? ¿Se lo saben eso, no? Más o menos. El número Pues, exacto, no. más o menos, al ojo. 32, Más. 45. Más. 150. No, menos, ya te fuiste al chancho. No, entre 80 y 100. O sea, entre 80 y 100 mamografías tú tienes que hacer para detectar un cáncer de mama. Y nadie discute que hay que hacerlo. ¿Verdad? El NNS de cáncer pulmonar mediante TAC de baja dosis es 20. Con 20 escáneres tú vas a encontrar un cáncer. 20, 25, según el algoritmo. Estos difieren en algoritmo, en cómo hacen la... O sea, sirve bastante. El problema es que es súper caro. Porque hay que hacer escáner, hay que repetir escáner, hay que hacer PET, etc. Y está la consideración negativa que el paciente fumó, entonces. Pero es algo que ahora debería hacerse. En Chile no podemos hacerlo por costo y valor y por lo que significaría para nuestro servicio de salud. Se está discutiendo empezar a hacerlo más adelante, pero todavía nos faltan años para eso. Profe, con contraste, ¿no? Nadie le preguntó al David, pues yo le dije, pregunten. Y él dijo así, baja dosis, y nadie le preguntó y todos se quedaron tranquilos. ¿Se fijaron en eso, no? Están todos agotados en el seminario anterior. ¿Qué quiere decir baja dosis, David? No me pregunté del contraste, doctor. No, por eso. David, ¿qué quiere decir TAC de baja dosis? Si no sabes, contesto yo.
O sea, lo que entendí era como que usaba menos dosis de radiación. Eso. Sí. Todos estos estudios, la idea es que existe un riesgo potencial si tú repites escáner de que por radiación puedas generar un tumor a largo plazo. Y eso existe y el efecto escolástico relacionado a la radiación. Entonces, una radiación de un escáner normal es más o menos 1000 radiografías de tórax. Lo que se ha buscado es bajar la cantidad de radiación, no usar contraste y usar una escáner que es un poco más sucio, tiene más sombra, pero que sirve igual para diagnosticar nódulos pulmonares. Ese escáner con menos radiación se llama escáner de baja dosis, que es 1/10 la radiación de un escáner normal. Y es el que uno debería usar. Todas las máquinas de escáner tienen como un botón en que uno le aprieta a baja dosis y tienen el algoritmo listo, todos los escáneres modernos. O sea, se puede hacer, pero no les gusta mucho a los radiólogos y hay que discutir harto para que acepten hacerlo eso. Y generalmente uno llega a la pelea que, bueno, el primer escáner con contraste, pero todo lo otro son de baja dosis. Eso quiere decir de baja dosis y todos los estudios screening debería ser sin contraste y con este tipo de algoritmos. Doctor, quizá me estoy poniendo muy creativo, pero podría ser de que yo en una persona que por otra patología le tengo que hacer un TAC. Bueno, ahí, claro, con esto que acaba de decir, igual cambia un poco lo que estaba pensando, pero que alcanzara a hacerle un TAC de tórax en conjunto para detectar en paralelo si es que tienen los factores de riesgo suficientes un cáncer pulmonar. Dicho de otra forma, si hay una patología quirúrgica de abdomen, pero a la vez, y le tengo que hacer un TAC por esa razón, se lo podría pedir, y veo que tiene factores de riesgo para cáncer pulmonar, ¿podría pedírselo al mismo tiempo? Sí, ¿Sería una buena idea? pero tendrías que preguntarle, conversarlo con el paciente. El problema de eso en relación a estos estudios, que si tomas un solo escáner, en población de riesgo, uno sabe que el escáner inicial que uno toma va a detectar entre 1 o 3% de nódulos pulmonares, o sea, perdón, un 50% de nódulos pulmonares. De eso, 1 o 3% los pacientes que se hacen screening van a tener un cáncer de pulmón. Esa es como la sensibilidad que tiene. Pero es el escáner inicial. Si el paciente sigue fumando, uno debería seguir haciendo el escáner todos los años de baja dosis. Y eso, algoritmo, el NLST fueron 5 años, el Nelson fueron 3 años con otro algoritmo diferente, pero lo que uno evalúa como programa es eso, un programa en que el paciente sigue haciéndose escáner, igual que una mujer que se hace una mamografía. No sirve hacerse una, tiene que seguir haciéndose eternamente. Entonces, claro, te puede ayudar para el paciente en particular, pero a veces puede, si no lo has discutido con él y no le has explicado, puede ser contraproducente, porque un paciente que fuma mucho, tú le haces un escáner, no sale nada y dice, estoy sanito, sigo fumando. Y eso puede suceder. Entonces hay que explicarle que esto, un programa de screening es un contexto en que el paciente debe seguir haciéndolo, que tiene que enrolarse y seguir haciéndose anualmente. Mi recomendación es que si ustedes tienen pacientes de riesgo, le expliquen esto, primero que dejen de fumar y segundo, si pueden, que se haga un escáner, por lo menos sin contraste. Pocos centros lo hacen de baja dosis realmente en Chile, pero por lo menos un escáner anual. Y eso tiene rendimiento, hasta que podamos tener políticas públicas a largo plazo que sirvan. Doctor, en pacientes con cese del consumo de tabaco, ¿Perdón? en pacientes que han han dejado de fumar, ¿Ya? ¿se les debe hacer el screening inicial y luego se les debe repetir igual o...? Sí. Está estudiado que el riesgo baja después de los 15 años. Y todos estos programas, si te fijas ahí en el ST, en el tercer punto, dice fumador activo con cese de tabaco menor de 15 años. O sea, si el paciente dejó de fumar hace 10 años, sigue igual. Y uno debería seguir haciéndolo, sigue teniendo el riesgo. ¿El escáner? Una vez al año. Una vez al año. Lo que pasa es que cuando vamos a hacer una clase y vean los nódulos pulmonares, uno sabe que al hacer un escáner, y esto lo enredado, que es diferente, por ejemplo, con mamografía o un Papá Nicolau, que uno va a encontrar 40-50% de nódulos en fumadores, de diferentes tipos.
Pueden ser ganglios calcificados, pueden ser hiperplasia adenomatosa, pueden ser infiltrados pulmonares porque el paciente estaba resfriado, pueden ser secuelas de TB, pero eso significa que esos diferentes tipos de nódulos uno tiene que hacer diferentes tipos de algoritmos, estudiarlo en forma diferente, y algunos significa repetir el escáner a 3 meses, otros a 6 meses, otro pedirle un PET, y ahí es donde empieza a ponerse tremendamente complejo esto, y eso es lo que ha hecho difícil, mucho más complicado que otro examen de screening, y lo ha demorado a nivel mundial, pese a que está súper demostrado que se puede, aparte del costo, obviamente. Pero en el caso de que el estudio inicial no muestre ningún hallazgo, Tienes que hacer un escáner al otro año. igual no, ya. Lo que pasa es que si tú estás fumando, tienes el factor de riesgo, tú puedes no tener nada un año y al año siguiente te puede aparecer un cáncer. ¿Y las personas que dejan de fumar? Lo mismo, siguen teniendo el riesgo por lo menos 15 años. Vale. No sé si me equivoco, pero creo que en el Nelson el protocolo era como 0, 1, 3 y 6. Como... Sí, lo que pasa es que en el Nelson usó volumetría, medían el volumen de los nódulos, que es tremendamente complejo, consume mucho tiempo radiólogo. En el ERS, que es el Congreso Europeo Respiratorio, que está haciendo ahora, virtual obviamente, este año y los últimos 2 años, prácticamente todo lo que va de screening es inteligencia artificial en detección de nódulos pulmonares. Así que probablemente en 5 o 10 años, ojalá lo hagan algoritmos y nos eviten el tiempo y solamente nos podamos concentrar en los más sospechosos. Así que si alguien quiere hacer computación, es un buen campo para radiografía. Doctor, y más allá de screening como medida de salud pública, usted en su consulta, ¿a quién recomendaría, a qué tipo de paciente recomendaría screening? Como, ¿cuál es el límite de edad y de índice tabáquico? Yo creo que es razonable más y seguir más o menos los criterios del Nelson. Sobre 50 años, alguien de 40 años, uno debería recomendarle ingresar a un programa SS tabaco, o sea que deje fumar. Ya, porque significa un screening todos los años, o sea, si el paciente no entiende eso, claro, puede evitarle el 1 a 3% que uno pilla inicial, pero no el 1 a 2% anual que se va produciendo todos los años. Déjame, antes de seguir con eso, después tomamos esto, darle algunas cosas para, a ver, ¿quién al azar? Alguien, a ver, déjame ver, 34, no los puedo ver a todos. A ver, a Catalina Beatriz San Martín, no la conozco, así que no es maldad. Catalina, ¿estás por ahí o no? Sí, sí estoy. Ya. ¿Qué entendió del tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento de etapa 1, etapa 2, etapa 3 y de etapa 4? No le muestran la radiografía. No le muestran las diapos. Resúmanlo. O sea que el tratamiento en etapas 1 y 2 sería quirúrgico y se podría realizar quimioterapia adyuvante en caso de que sea como etapa 2. En etapa 3, según lo que entendiera, la invasión mediastínica, y ahí era tratamiento multimodal, que puede ser quirúrgico o no, dependiendo de si es resecable el tumor, y en etapa 4 sería paliativo. Súper, ok, creí que había quedado más enredado. Cambia la diapo, muchas gracias Catalina, cambia la diapo, David. A ver, la anterior, la de tapificación. Esta cuestión es horrible, obviamente, y no hay ningún sentido que se lo aprenda. Esto es igual que cualquier tumor. Básicamente etapa 1 quiere decir tumores pequeños localizados. Etapa 2 son tumores que son un poquito más grandes o que tienen ganglios regionales. En este caso, lo que se llama N1, que son los ganglios en el hilio del pulmón. La gran diferencia, si fijan acá en etapa 3, en la tabla de la derecha, y empiezan a mirar hacia abajo, van a ver que aparecen N2 o T3, que son tumores muy grandes con invasión, o T4 que invaden otras cosas. Pero la gran diferencia en etapa 2 a 3, ponte la anterior un poquito, y si vuelven a la sobrevía, ven que hay un caída enorme entre etapa 2 y 3. La gran diferencia, o lo que uno más se preocupa, es la invasión de ganglios del mediastino. Eso es algo que nos preocupamos enormemente en eso. ¿Y por qué? Porque cuando uno tiene invasión de los ganglios del mediastino, es un índice de agresividad biológica del tumor
y de probabilidad de que tenga metástasis a distancia, aunque uno no los vea. Por lo tanto, si uno tiene ganglio en el mediastino, lo que uno trata es de hacer un tratamiento sistémico primero, de hacer quimioterapia, aunque uno no vea lesión a distancia. Esto es solamente teoría y más enfermedad, porque recurren más después del tratamiento. Y por eso uno generalmente hace quimio o quimiorradioterapia de inducción, y los pacientes con buena respuesta, uno puede operarlo. Hay otro grupo que son de más riesgo que uno hace quimiorradio. Pero en general, para que lo tengan así bien claro, etapa 1, tratamiento, cáncer localizado, potencialmente curable, tratamiento de cirugía. Etapa 2 son tumores todavía operables, que tienen gangliolares, generalmente el tratamiento es cirugía y en muchos casos adyuvancia. Con qué da lo mismo, hay diferentes esquemas, no es para que se lo sepan ahora. Etapa 3, al revés, uno debe empezar con quimio o quimiorradio para tratar de evitar la recurrencia a distancia y después un grupo operarlo. Hay un grupo etapa 3 más agresivo que uno hace quimiorradio y etapa 4, bueno, obviamente tratamiento sistémico con quimioterapia, bloqueadores de tirosinquinasa o actualmente inmunoterapia en algunos casos. Eso en tratamiento para que les quede súper claro. Ya. Una pregunta, doctor, disculpe. ¿El tratamiento como la inmunoterapia se guarda solamente para el estadio 4 de etapas más avanzadas o puede tener un rol también en cánceres incipientes para mejorar aún más el pronóstico si tienen los marcadores positivos? Y es como lo que uno piensa, se han hecho un montón de estudios, hay montones de estudios ahora de ver el rol. Se empezó por quimioterapia estándar, parecía no agregar ninguna cosa, ninguna ventaja, de hecho agregaba morbilidad en etapa 1, por lo tanto cirugía solo sigue siendo el estándar. Actualmente se está evaluando si usar inhibidores de tirosinquinasa, también los primeros resultados no han sido satisfactorios, pero si no cambia en pacientes obviamente que tienen EGFR positivo con mutaciones, y se está evaluando, hay varios, 2 o 3 estudios por lo menos en curso de evaluar en relación tanto neoadyuvante como adyuvante usar inmunoterapia. No están listos los resultados, están recién partiendo, así que en 10 años podemos tener la respuesta. Pero se está estudiando, en el fondo. Okay. Hasta el momento no hay ningún estudio que lo avale, sigue siendo cirugía, el resto se está estudiando. Vale, gracias. Yo saqué esto de la guía europea y decía lo mismo, como que no estaba como, no recomendaban como todavía el tratamiento con esto, y de hecho específicamente hablaban de no esperar al resultado de PDL1 para tratar. Era muy específico con ese. Sí, pero eso es diferente. Eso no en etapa 1 todavía está en estudio. En etapa 4 lo que se hace el estudio con EGFR. Si es positivo, el tratamiento de elección. Si es negativo el EGFR o alguna de las otras mutaciones, la translocación de MLK o ROS1, si no se puede usar eso, el tratamiento se evalúa el PDL1, y si es más de 1%, uno puede hacer inmunoterapia. Eso es bastante nuevo, porque hasta hace 2-3 años era quimioterapia. Okay. Doctor, a mí me quedó una duda, o sea, para antes que nos pasemos de ese tema, el tema de la tomografía de baja dosis. Primero le quería preguntar desde como qué tamaño puede ver los nódulos, como 5 milímetros o no, más o menos. 2 milímetros, 3 milímetros. Ya. Cuando la gente que tiene experiencia puede ver nódulos pequeños. Lo que pasa es que se detectan mucho de eso. A veces ni siquiera se informan porque se espera el segundo escáner en que hayan crecido. Y de eso, bueno, es otro seminario, pero igual estaba leyendo un poco como de nódulos, como cuáles como que son los de como alto riesgo, ya para hacerme pensar de que ya puede ser un cáncer de pulmón incipiente. Es que es una clase entera. No alcanzo a contestarte otro día, si quieres me llames, pero mucho rato. Hay diferentes tipos de nódulos. Hay lo que se llaman nódulos sólidos, nódulos subsólidos y nódulos mixtos. Dependiendo de cada uno es diferente la posibilidad de cáncer y según el crecimiento que tenga.
Doc, yo tengo una duda también, pero no. Espera 2 segundos, sí, que alguien me llama insistentemente, ¿no? ¿Aló? ¿Sebastián? ¿Aló? ¿Aló? Ya. Ya, perdón, dime nomás. Ya, que la pregunta es, ¿cuál es el factor pronóstico más importante? ¿El tipo histológico o la infiltración nodular? O sea, en el primero, el tipo histológico, el células pequeñas claramente tiene un comportamiento muy malo. De todos estos evaluación molecular, estudio molecular, lo que se ha demostrado en este minuto hasta hoy es principalmente en adenocarcinoma. Hay algunos otros en carcinoma escamoso, pero prácticamente todo esto es en adenocarcinoma. Y de todo esto, los predictores de mejor respuesta son las mutaciones a nivel de GFR. Eso es un predictor de buena respuesta y en general tenemos muy buenos tratamientos actualmente para eso. O sea, primero la histología, después dentro de los adenocarcinomas, el estado de mutaciones, incluyendo principalmente GFR, ALK, ROS y bueno, y actualmente también la cantidad de PL1, la expresión de PL1. No les voy a preguntar eso jamás en una prueba, así que no. Ya, pregunta. La última. A finales del año pasado y principios de este, como que se incluyó dentro de la garantía GES el cáncer de pulmón. Así es. Más o menos ahí, bueno, yo no encontré la guía como de cáncer de pulmón como la guía GES propiamente tal. Entonces le quería preguntar como más o menos como las garantías como que asegura a estos pacientes. Esa es la mejor pregunta que se hace de todas. Se aprobó se incluyó entre el auge y no dice nada. Dice estudio, se favorece estudio, se recomienda esto, no está aparte de incluirlo, debería haber una guía clara de cómo hacer el estudio, qué incluye, cuánto cubre, etcétera, no está. Se apuró, no voy a emitir juicio por qué, pero no está clara, no hubo una discusión profunda, hay algunos conceptos de lo que debería cumplir, etcétera. Sí hay que informarlo, hay cierto grado que podría cubrir el estudio no dice hacer lo que acabamos de comentar claramente, PET resonancia no está mencionado, no dice exactamente qué exámenes va a cubrir para tipificar el mediastino, si mediastinoscopía, si EBUS, qué tratamiento. Hay cosas muy iniciales y hay mucha discusión entre la gente que nos dedicamos a esto con el ministerio de tratar de tener algo claro, pero no está claro. No hay una guía clara establecida como existe en cáncer de colon, en cáncer de mama o en las demás patologías GES. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muchachos. Parece que no. Ya, último comentario, No, David. El último comentario para la galería. De conclusión del seminario. Yo, bueno, lo que usted dijo nomás, Doc, que bueno, los muchachos acá que fuman, ojalá dejen de fumar y acordarse siempre de ofrecérselo al paciente, como usted dijo, como está demostrado que solo la mera intervención de cualquier profesional ya produce cambios. Entonces, recordar eso. Bien, súper bien. Y no es porque a mí me gusta el tema y me dedique a esto, pero esto va a ser un problema serio de salud pública, así que guarden por lo menos estos conceptos que hemos discutido hoy día en alguna parte de todo lo que les enseñan día a día y que los agobia. ¿Ok? Ya pues, muchas gracias David, gracias a todos ustedes. Estén muy bien. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.